Aunque Grecia, también conocida como la Hélade, ocupa en el mapa solo un tercio de lo que ocupa España, menos del 7% de lo que ocupa México, etc., a pesar de todo ello, tiene un lugar importantísimo en la historia del mundo. Está situada al sur de Europa, un poco aislada del resto del continente por una cadena de altas montañas que forman una gran muralla hacia el norte. Está rodeada casi por todas partes por las azules aguas del mar Mediterráneo, de modo que incluso se dice que ninguna parte de Grecia está alejada del mar más de 70 kilómetros ni más de 16 kilómetros de las montañas. Cerrada de esta forma por el mar y por las montañas, forma un pequeño territorio por sí misma y fue el hogar de célebres pueblos. La historia de Grecia se remonta a los tiempos en que la gente no sabía escribir y no registraban lo que pasaba en torno a ellos. Por buena parte del tiempo, las historias narradas por los padres a sus hijos eran la única información que se podía tener sobre el país y sus antiguos habitantes, y estas historias, modificadas un poco por cada nueva persona que las contaba, se hacían cada vez más extraordinarias conforme iba pasando el tiempo. Llegó el momento en que las historias habían cambiado tanto que ya nadie era capaz de saber dónde terminaba la verdad y dónde empezaba la fantasía. Los comienzos de la historia griega son, por tanto, casi como un cuento de hadas, y aunque buena parte está claro que no puede ser verdad, es la única información que tenemos sobre los primeros griegos. Son estas curiosas historias contadas alrededor del fuego, las que entretenían a los niños griegos hace miles de años, las que oirás en primer lugar. Hace unos 2000 años antes del nacimiento de Cristo, en los días en que Isaac quería bajar a Egipto, Grecia estaba habitada por un linaje salvaje de hombres llamados pelasgos. Vivían en los bosques o en cuevas excavadas en las montañas y cazaban animales salvajes con grandes mazas y flechas y lanzas con puntas de piedra. Eran tan toscos y salvajes que no comían sino carne cruda, bayas y las raíces que desenterraban con piedras afiladas o incluso con las manos. Los pelasgos se vestían con las pieles de los animales que habían cazado y para protegerse de otros animales salvajes se juntaban en familias y tribus, cada una con un líder que los conducía en la guerra y en las cacerías. Había otras naciones mucho más civilizadas en aquellos días. Entre ellas estaban los egipcios que vivían en África. Conocían el uso del fuego desde hacía mucho tiempo, tenían buenas herramientas y estaban mucho más avanzados que los pelasgos. Habían aprendido no solo a construir casas, sino también a erigir los monumentos más maravillosos del mundo, las pirámides, de las que sin duda has oído hablar. En Egipto había ya una buena cantidad de hombres de gran cultura, conocían muchas de las artes y ciencias y registraban todo lo que sabían con un peculiar sistema de escritura que habían inventado ellos mismos. Sus vecinos, los fenicios, cuyas tierras también daban al mar Mediterráneo, eran muy civilizados también, y como estas dos naciones tenían naves, pronto comenzaron a navegar sus alrededores. No conocían la brújula, por lo que los marineros egipcios y fenicios navegaban sin perder de vista la tierra. Primero iban bordeando la costa y luego se dirigían a las islas que podían ver desde lejos entre las azules aguas. Cuando llegaban a una isla, eran capaces de ver otra más allá, pues como se puede ver en cualquier mapa, el mar Mediterráneo, entre Grecia y Asia, está regado de islas que parece que forman un camino de piedras entre una costa y otra. Y así, avanzando con cuidado, los egipcios y los fenicios finalmente llegaron a Grecia, donde se asentaron y comenzaron a enseñar a los pelasgos muchas cosas útiles e importantes. El primer egipcio que se asentó en Grecia fue un príncipe llamado Inaco. Al desembarcar en aquel territorio, que tiene un clima sumamente agradable, enseñó a los pelasgos cómo hacer fuego y cocinar la carne. También les enseñó a construir casas cómodas apilando piedras una sobre otra, de forma bastante similar a cómo los granjeros construyen los muros de piedra alrededor de sus campos. Los pelasgos eran inteligentes, aunque eran incivilizados, y aprendieron pronto a construir las paredes más alto para mantener alejadas a las bestias de sus hogares. Más adelante, cuando hubieron aprendido el uso de herramientas de bronce y hierro, cortaban las piedras en enormes bloques de forma regular. Estos bloques de piedra se ponían unos sobre otros tan inteligentemente que algunos de aquellos muros siguen en pie todavía hoy a pesar de que no usaban mortero para mantener las piedras unidas. Tal era la fuerza de los pelasgos que levantaban enormes bloques a grandes alturas y hacían muros que sus descendientes pensaban que debían de haber sido construidos por gigantes. Como los griegos consideraban que los cíclopes, nombre que significa ojo redondo, eran gigantes, dieron a estos muros el nombre de ciclópeos.
y al mostrárselos a sus hijos les contaban fantasiosas historias sobre los grandes gigantes que los habían construido y siempre añadían que aquellos enormes constructores tenían un solo ojo en medio de la frente. Algún tiempo después de que el egipcio Inaco les enseñara a los pelasgos el arte de la construcción y de que hubiera fundado una ciudad llamada Argos, hubo un terrible terremoto. La tierra a los pies de la gente se resquebrajó y se abrió, las montañas temblaron, las aguas inundaron la tierra y la gente huyó aterrorizada a los montes. A pesar de que huyeron a toda prisa, las aguas los alcanzaron rápido. De esta forma, muchos pelasgos se ahogaron, mientras que otros corrían más y más rápido para subir a las montañas y no pararon hasta que se aseguraron de estar a salvo. Al mirar abajo hacia las llanuras donde habían vivido hasta entonces, las vieron completamente cubiertas de agua. Ahora habían de construir nuevas casas, pero cuando las aguas empezaron a penetrar poco a poco por la tierra o volvieron al mar, se alegraron mucho de ver que algunos de los muros más gruesos habían resistido el terremoto y la inundación y aún seguían firmemente en pie. Sin embargo, no olvidaron el terremoto y la inundación. Los pobres pelasgos no podían olvidar el miedo y la muerte repentina de tantos amigos y a menudo hablaban sobre aquel horrible episodio. Como esto ocurrió en los días en que Ojiges era rey, llegó a vincularse con su nombre y es a menudo conocido como la inundación de Ojiges. Un tiempo después de que Inaco construyera Argos, otro príncipe egipcio vino a asentarse en Grecia. Su nombre era Cécrope y como llegó a Grecia tras la inundación de Ojiges, encontró que no quedaban muchos habitantes. Al desembarcar decidió construir una ciudad en un promontorio al noreste de Argos. Entonces invitó a todos los pelasgos que no se habían ahogado en la inundación a que se unieran a él. Los pelasgos, contentos de encontrar a un líder tan sabio, se juntaron en torno a él y pronto aprendieron a labrar los campos y a sembrar trigo. Bajo las órdenes de Cécrope también plantaron olivos y viñas y aprendieron cómo extraer el aceite de las aceitunas y el vino de las uvas. Cécrope les enseñó cómo uncir los bueyes y no mucho después las mujeres empezaron a hilar la lana de las ovejas y a tejerla para hacer vastos ropajes de lana para vestirse en lugar de las pieles de animales salvajes. Tras construir varias ciudades pequeñas en el Ática, Cécrope fundó una más grande, que al principio se llamó Cecropia en honor al propio Cécrope. Sin embargo, este nombre pronto se cambió por el de Atenas para complacer a Atenea, llamada Minerva más adelante por los romanos, una diosa a la que la gente veneraba y que se decía que protegía el bienestar de esta ciudad, que era su favorita. Cuando Cécrope murió, le siguieron otros príncipes que continuaron enseñando a la gente muchas cosas útiles como la domesticación y el entrenamiento de los caballos, la construcción de carros y la forma apropiada de cosechar el grano. Uno de los príncipes incluso les enseñó a hacer colmenas y a usar la miel como complemento alimenticio. Como las laderas de las montañas griegas están cubiertas de una alfombra de aromáticas hierbas y flores salvajes, la miel que hacían las abejas era muy buena, y la gente aún dice que la mejor miel del mundo es la que hacen las abejas del monte Imeto, cerca de Atenas, donde reúnen el dorado producto durante todo el verano. Poco después de construir Atenas, una colonia fenicia dirigida por Cadmo se asentó en una parte cercana llamada Beocia, donde fundaron la ciudad que más tarde se llamó Tebas. Cadmo también enseñó a la gente muchas cosas útiles, entre ellas el arte del comercio y el de la navegación, la construcción y el uso de las naves. Pero especialmente trajo el alfabeto a Grecia y le enseñó a la gente cómo expresar sus pensamientos por escrito. Casi al mismo tiempo que Cadmo fundó Tebas, un egipcio llamado Dánao vino a Grecia y fundó una colonia en el mismo lugar donde había estado una vez la de Inaco. La nueva Argos se alzó en el mismo lugar que la antigua y el territorio de los alrededores, llamado Argólide, estaba separado de Beocia y del Ática solo por una larga pero estrecha línea de tierra, conocida como Istmo de Corinto. Dánao no solo mostró a los pelasgos todas las artes útiles que Cadmo y Cécrope habían enseñado, sino que también los ayudó a construir naves como aquella con la que él mismo había venido a Grecia. También inauguró festivales religiosos o juegos en honor de la diosa de la cosecha, Deméter. Las mujeres eran invitadas a estos juegos y solo se les permitía llevar antorchas en las procesiones públicas donde cantaban himnos en honor a la diosa. Los descendientes de Dánao gobernaron durante mucho tiempo aquellas tierras y uno de los miembros de su familia, Perseo, construyó la ciudad de Micenas en un lugar donde todavía se pueden contemplar muchos de los muros de piedra pelasgos. Los pelasgos que se unieron al joven héroe le ayudaron a construir grandes murallas alrededor de la ciudad,
que estaban provistas de enormes portones y altas torres, desde las que los soldados podían contemplar todo el país y ver desde lejos si algún enemigo se acercaba. Esta misma gente construyó tumbas para algunos de los antiguos reyes y muchos tesoros y almacenes. Estos edificios, enterrados bajo la tierra y los residuos, se redescubrieron en el siglo XIX. En las tumbas se encontraron espadas, lanzas y restos de armaduras, adornos de oro, antiguos ejemplares de alfarería, huesos humanos y, lo más especial, finas máscaras de oro puro que les cubrían la cara a algunos de los muertos. De esta forma, como ves, los pelasgos poco a poco se unieron a las nuevas colonias que llegaron a tomar posesión de la tierra y fundaron pequeños estados o países en sí mismos, cada uno gobernado por su propio rey y con sus propias leyes. Los griegos solían contar a sus hijos que Deucalión, el jefe de los tesalios, era descendiente de los dioses, pues todos siempre aseguraban que su fundador era hijo de algún dios. Fue bajo el reinado de Deucalión que tuvo lugar otra inundación. Esta fue incluso más terrible que la de Ojiges y toda la gente de los alrededores huyó a toda prisa a las altas montañas al norte de Tesalia, donde fueron recibidos amablemente por Deucalión. Cuando terminó todo el peligro y las aguas habían empezado a retroceder, siguieron a su jefe y bajaron de nuevo a las llanuras. Pronto esto dio lugar a una maravillosa historia que oirás a menudo. Se dice que Deucalión y su esposa Pirra fueron las únicas personas que sobrevivieron al diluvio. Cuando ya se marcharon las aguas, bajaron y se encontraron con que el templo de Delfos, donde adoraban a los dioses, aún estaba allí sin daño alguno. Entraron y, arrodillándose ante el altar, rezaron pidiendo ayuda. Una voz misteriosa les ordenó entonces que bajaran y arrojaran los huesos de su madre tras de sí. Al oírlo, se sintieron en una situación complicada hasta que Deucalión dijo que una voz divina no podía haberles ordenado hacer nada malo. Estuvieron reflexionando cuál sería el verdadero significado de las palabras que habían oído hasta que Deucalión le dijo a su esposa que, como la tierra es la madre de todas las criaturas, sus huesos deben ser las piedras. Deucalión y Pirra, por tanto, fueron bajando lentamente la montaña, arrojando las piedras tras de sí. Los griegos solían decir que un recio linaje de hombres salió de las piedras arrojadas por Deucalión, mientras que de las arrojadas por Pirra salían hermosas mujeres. La región se pobló rápidamente con los hijos de estos hombres que siempre declararon orgullosamente que esta historia era verdad y que salieron del linaje que debía su nacimiento a aquel gran milagro. Deucalión reinó sobre su gente durante toda su vida y, cuando murió, sus dos hijos, Anfictión y Helén, fueron reyes en su lugar. El primero, Anfictión, se quedó en Tesalia y, al enterarse de que algunos bárbaros, los tracios, estaban a punto de invadir y expulsar a su gente, convocó a los líderes de todos los diferentes estados a una asamblea para pedirles consejos sobre la mejor forma de defensa. Todos los líderes acudieron y se reunieron en un lugar de Tesalia en el que las montañas estaban tan cerca del mar que apenas había un estrecho paso entre ellos. Allí hay unas fuentes termales y por eso se llamaban Termópilas o puertas calientes. Los líderes, reunidos de esta forma, llamaron a la asamblea Liga Anfictiónica en honor a Anfictión. Tras hacer planes para rechazar a los tracios, decidieron reunirse cada año, ya fuera en las Termópilas o en el templo de Delfos, para debatir todos los asuntos importantes.